Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Encuentro Central. Lo decís como que reverbera acá porque está todo vacío. Me dejaron el estudio todo para mí. Por eso estoy acá. Porque a mí no me dejan sentarme en la mesa. Pero estoy en la mesa, me hice un café para mí. Lo que pasa es que nuestro enviado, digamos, el movilero de nuestro programa, Pepe Sena, se encuentra en estos momentos en el NH Columbia para traernos todas las incidencias, todo lo que está pasando con un seminario sobre el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Exponen Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano para el Desarrollo, Clarisa Lucciarini, directora de Sinergia Campus, y Abigail Puig, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en representación de FUESI. Y vamos a comenzar con el contador Enrique Iglesias, que además sabemos que tiene preparada una presentación. Después de lo que acaban de decir nuestros dos amigos, es muy poco lo que se puede agregar, y en realidad de mi parte más todavía, porque yo no me siento especialista en estos temas laborales, pero sí observador preocupado. Creo que estamos en presencia de grandes transformaciones en el mundo que cambian muchos de los datos con los que venimos trabajando hasta ahora, especialmente en el caso del trabajo. Me preocupa un concepto de carácter general con respecto al cambio, es decir, los países más desarrollados y aquellos que tienen mayor stock de conocimiento están mucho mejor preparados para aprovechar las oportunidades del cambio y esquivar los costos del cambio. No una vez más, las diferencias en los puntos de partida cuestionan las oportunidades, y eso lo voy a tratar de ver un poco en algunos breves comentarios que voy a hacer. Yo tomé un poco como referencia en todo esto estos 5 puntos con que la OIT trata este tema, y que creo que van a ser en cada uno de ellos. Me gustaría dejar algunos comentarios inspirados en la OIT, no son materias propias, sino son fundamentalmente elementos que a mí me parece que importa destacar en este debate. La OIT nos dice primero, nos pone enfrente del tema demográfico, que es un tema. Fíjense, esta primera gráfica, que no se ve muy bien desde ahí, pero muestra algo interesante, como desde el año 1950, en aquel momento, las personas las personas llamadas mayores, las personas más de 65 años, eran apenas en el año 50 menos del 5% de la población del mundo. Van creciendo y para llegar a ser en el año 2100 el 30% de la humanidad. En el caso nuestro, yo creo que nosotros estamos llegando al 1.000.000 de personas a mediados, en los años 50. Pero interesante también cómo las personas entre 15 y 29 años, que representaban en el año 1950 casi el 25% de la población, bajan al 15%. Y ese punto medio, que se va a dar aproximadamente en el año 50 en el mundo, es el momento en donde las personas mayores de 65 años superan a las personas entre 15 y 29, y termina lo que ha dado en llamarse el bono demográfico. Esto es un hecho de extraordinaria importancia, por lo que supone, desde luego, en muchos aspectos, en el sentido de que genera una enorme oportunidad, ciertamente, para revisar ese balance entre esos dos grandes grupos y cómo eso impacta las políticas económicas, y que va a tener un enorme significado para manejarnos hacia el futuro. El factor tecnológico ya fue mencionado por el video y fue mencionado también por los expositores que me han precedido. Ahí realmente estamos en presencia de la tecnología, pero siempre estuvo la tecnología desde la revolución industrial para adelante. Hemos tenido ya 4, estamos en la 4ª famosa revolución industrial, desde la máquina de vapor, la electricidad, la computadora, y ahora todo el tema vinculado
con la robótica y la inteligencia artificial. Esta firma famosa, McKinsey, que se dedica a analizar el futuro y es uno de los grandes think tanks que tiene hoy el mundo desarrollado para pensar el futuro, establece en un cuadro que voy a mostrar, ellos determinan que más de 100 actividades productivas van a ser objeto de profundas transformaciones en los años que vendrán. Y aquí hay una lista de las 12 más importantes, donde están, como ustedes ven, el Internet, toda la automatización del trabajo del conocimiento, el Internet de las cosas, la nube, la electrorobótica, los vehículos autónomos, la biotecnología, el almacenamiento de energía, la impresión 3D, los materiales avanzados, la explotación avanzada de petróleo y gas, energía, para mencionar solamente 12 de los grandes temas en los cuales habrá el impacto. Ahora, este es el tema central. Y ahí, con respecto a esta, ¿qué significa todo esto? Yo creo que hay dos grandes visiones. Hay una visión optimista, de alguna forma la visión optimista es que la robotización genera aumento en la productividad y el aumento de la productividad genera nuevas actividades, vamos a tener destrucciones en una parte del empleo y vamos a tener creatividad de empleo, como decía muy bien el presidente de la Fundación Libre Selene hace un instante. Es decir, realmente hay una dinámica creadora. Pero el tema es lo que significa la versión pesimista, que tiene su punto de apoyo en ciertos problemas muy serios que habrá que enfrentar. Es cómo se hace, son las incógnitas que nos va dejando este desafío. Primero, por supuesto, la volatilidad del crecimiento, cosa que es muy importante. Eso se está dando dentro de una visión donde el crecimiento tiene alternativas muy volátiles. Pero además tenemos algunos elementos más importantes todavía, y son las grandes incógnitas que se generan en ese sentido. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el regreso que promueve la robotización de empresas que ahora están en los países de desarrollo con mano de obra barata, ya no la precisan, se vuelven a los países de origen? Es un problema importante para pensar. ¿Qué va a pasar con todos estos temas que se están discutiendo, temas muy serios que están preocupando particularmente al mundo desarrollado, que es toda la acumulación de datos en la nube y la violación de la intimidad? Es un tema que, en fin, es un valor que está siendo cuestionado. ¿Qué pasa además con el tema de estas enormes empresas? Antes nosotros nos preocupábamos por la superpotencia financiera, que estaban fuera del control, y muchas de las crisis que hemos vivido pasaron porque no había control de esa. Pero hoy en día tenemos estas 4 o 5 grandes empresas que son entidades de un inmenso poder, donde no hay absolutamente ningún control. Ahí no tenemos el Fondo Monetario, ni tenemos el Banco de Basilea. Hay una enorme creatividad, capacidad, pero son potencias que de alguna forma uno se pregunta hasta cuándo no habrá cierta regulación en cuanto al funcionamiento en vistas al interés general. Y sobre todo el tema que está generando ahora preocupación, que es el tema de la fiscalidad. Estas empresas pagan muy pocos impuestos. Y entonces, ¿cómo se financia la actividad del Estado? Estas 3 o 4 preguntas nos marcan que la tecnología, hay una visión optimista sobre la posibilidad de que las nuevas tecnologías aumenten la productividad y generen nuevas formas de trabajo, pero la visión pesimista es qué pasa con las actividades destruidas y cuál es el balance de unas y otras, y sobre todo qué pasa con algo que a mí sí me preocupa, que en esta evolución donde el conocimiento es el gran elemento transformador de la vida social, ¿cómo se concentra el ingreso? Vamos a tener un mundo en donde viven bien los que saben y los que no saben tanto viven muy mal. Entonces hay un problema, hay una dicotomía que realmente no deja de ser una gran preocupación y no tiene una solución fácil, por eso que de alguna forma la menciono, pero creo que son algunos de los elementos que la OIT menciona como problemas a futuro. El tercer elemento de la tercera reflexión es un poco el que viene después con respecto al tipo de desarrollo que tenemos nosotros en el mundo, llamamos subdesarrollado. No solamente la productividad es muy baja, normalmente se está estimando en las estadísticas que la productividad media del trabajador en los países en desarrollo es apenas una tercera parte de la productividad de los países desarrollados. Es lógico
que detrás de esa diferencia estén altos salarios y mejores condiciones de vida. Eso es el punto de partida. Pero además, nosotros tenemos un tema muy serio de informalidad. Según las estadísticas de la CEPAL, el 49% de la población de América Latina vive de informalidad. Y detrás de esa informalidad están los problemas de algunos sectores postergados. Estamos hablando de los sectores indígenas, de los afrodescendientes, los problemas de la mujer. Es decir, que de alguna forma ese paquete es un paquete muy importante con condiciones de desempleo que dejan mucho que desear. ¿Qué pasa en esta revolución con esa gente? ¿Son capaces, son susceptibles de ser incorporados a la revolución tecnológica o no? Entonces ahí hay un poco un tema que realmente debe ser analizado, y aquí viene ahora un poco el por qué el desarrollo nos preocupa a nosotros, en el sentido que es muy difícil ganar espacios cuando tenemos esta situación. Eso que vemos allí demuestra la extraordinaria volatilidad que tiene el crecimiento en nuestros países. Subimos, bajamos, subimos. Hay una tendencia a largo plazo, pero de alguna manera esa productividad es muy poco consejera para crear espacios importantes para la innovación tecnológica y para la innovación empresarial. Entonces, de alguna forma, el otro cuadro que voy a mostrar ahora, este cuadro muestra cómo es interesante de la OIT también, todo este material es de la OIT. Fíjense ustedes que entre cuentapropistas y microempresas tenemos el 55% de la fuente de generación de empleo en América Latina, 55%. Las pequeñas empresas aportan el 18% y solo las medias y grandes empresas constituyen como este porcentaje donde están generalmente y ciertamente las mejores condiciones de remuneración. Pero esa masa que está ahí abajo es una masa que tiene realmente bajos niveles de ingresos, por tanto, la estructura de ello es algo que nos debe preocupar. De ahí que no solamente importa analizar este tema en abstracto, importa incorporarlo en el subdesarrollo que tienen los países, particularmente los de América Latina, y esa estructura que se da en las distinciones sociales que hay entre esos distintos sectores. El cuarto elemento, el cuarto punto de la OIT es el tema de las nuevas formaciones de empresas. Y ahí tenemos prácticamente cómo se están entrando en nuevas condiciones, como por ejemplo todos los temas de las empresas autogestionadas, los empleos de la economía colaborativa. Hay todo un área muy importante que de alguna forma debe preocuparnos en muchos sentidos, pero particularmente en un sentido. Es decir, ¿qué va a pasar con toda esa área de la empresa con respecto a lo que significa su protección social, su salud, su pensión? Es decir, ¿cómo se regula de alguna manera en el mundo que vendrá estas nuevas estructuras empresariales que escapan a las formas convencionales, incluso a las propias formas de darse una organización sindical que de alguna manera defienda sus intereses? Ahí hay toda una temática donde algunos dicen hay que crear una nueva legislación y otros dicen no, hay que de alguna manera dejar que eso se haga en forma especial dentro de la legislación actual. No sé, pero de todas maneras, toda esa economía colaborativa, el Uber y compañía, eso trae demandas de cómo se hace para proteger socialmente al trabajador que ingresa en estas nuevas formas de tirar la estructura social. Y por último, la quinta pregunta es el tema institucional. Es decir, yo creo que todas estas formas que se están involucrando el trabajo no pueden quedar ligados exclusivamente al mercado. Tiene que haber de alguna manera un producto que de alguna manera conduzca esos procesos, y esto significa que de alguna manera todos estos temas parten, primero yo creo, de una visión importante del futuro. Tenemos que tener hipótesis sobre el crecimiento, incluso hipótesis que pueden ser cuestionadas, pero que nos permiten navegar, y tiene que ser objeto de renovar el diálogo social. Eso lo decía hace un instante. Es decir, tiene que haber alguna forma en donde el diálogo adquiera una nueva dimensión con estas nuevas visiones de largo plazo, con los problemas que hay que resolver y cómo son las maneras en que podemos administrar el futuro. Como vimos, Enrique Iglesias no debe ser el cantante. Yo calculo, el hijo de Julio, ¿te das cuenta? Y si es, está muy desmejorado. Hay mucho más en esta actividad que se viene desarrollando en el NH Columbia sobre
el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Hay más para compartir, preguntas del público. Seguimos después de esta tanda. Reina Reyes, en un libro que ha acompañado durante décadas a los educadores, a los maestros de nuestro país, planteaba la pregunta: ¿para qué futuro educamos? Desde ahí llevó adelante todo su trabajo. Esa pregunta tiene nueva vigencia y se le plantea a Enrique Iglesias, a Clarisa, que contestarán sobre el rol de la educación en el futuro del trabajo. Yo digo, primero es el diálogo social en su nueva dimensión, ciertamente asentado en una visión de futuro, no solamente dejar al diálogo social entre esos tres estamentos con los problemas concretos de hoy. Hay que mirar cómo avanza el futuro. Y esto nos hace aterrizar, en primer lugar, en la reforma educativa. Es decir, nosotros tenemos que, la reforma de la educación es un hecho que siempre fue importante, pero hoy, frente a estas perspectivas que tiene el futuro de la humanidad, con estos elementos que están arriba de la mesa del juego, yo creo que pensar en qué tipo de educación para atender los grandes desafíos de un futuro como el que tenemos es un imperativo de una enorme significación. Este grupo de muchachos que están trabajando en el UIB 25, yo creo que es un tema que realmente vale la pena respetarlo, porque ahí se ha hecho un esfuerzo importante, habrá otros, pero me parece que el tema educativo adquiere en este momento una gran importancia. Yo me acuerdo muy bien de las épocas cuando era estudiante allá en la Edad Media, yo me acuerdo muy bien lo que era el gran debate. La educación es dueña de definir per se y ante sí el tema de la currícula, el tema de la organización del sistema educativo. Yo tengo un gran respeto en ese sentido, pero creo que la educación es un tema político, la educación es un tema de la sociedad que estamos formando, por tanto le interesa a todos, le interesa y al sector político en particular. Entonces yo creo que de alguna manera otro gran debate que había nosotros es que no teníamos por qué tener ningún contacto con los temas de la empresa, los temas de la educación, de la evolución de la demanda social. Yo creo que hay que empezar a pensar, se están haciendo cosas. Yo voy a decir, por ejemplo, para mí uno de los grandes elementos que muestra que se está pensando son los másteres que se están creando en las universidades, en las facultades. Cuando una persona tiene un título y se da cuenta que con eso no le alcanza, se sumerge en alguna especialidad y ahí tiene el tema del máster. Es ciertamente el vehículo de que el sistema universitario vaya atendiendo de alguna manera las demandas especializadas de una sociedad en transformación. Bueno, ese debate, el tema educativo, es ciertamente muy importante. Me parece de igualmente importancia, vuelvo a repetir, como observador y no como especialista, todo lo que significa la formación dentro de la empresa, donde Uruguay no parece demasiado mal parado en las comparaciones. Yo creo que hay una comparación, donde hay un elemento importante de formación profesional. Yo creo que de alguna manera eso está en juego. Las nuevas modalidades de trabajo, estaba leyendo hoy, por ejemplo, usted que es alemán, todas las formas que tienen ustedes de la formación dual, hay que pensarlo. Yo no digo que de repente, pero yo creo que de alguna forma esa formación dual, especialmente mirando a secundaria, y que en Alemania tiene mucha aplicación, es interesante. Los problemas que tiene el trabajo ajustado un poco a los horarios y distintos tipos de bajar menos horas, de acuerdo con las necesidades de la familia. Ahí hay toda una temática nueva que se está ensayando, que forma parte de eso que dije al principio, que es un poco, yo creo que este país que está acostumbrado al diálogo, tiene que acercarlo, pero ese diálogo yo creo que cada vez más hay que asentarlo en visiones de largo plazo, para demostrar por dónde van los caminos del futuro y en función de eso realmente enriquecer el diálogo. Que no sea una cosa exclusivamente resuelta a ver cuál es el ajuste salarial del próximo año, sino ver exactamente qué es lo otro cosa que... Yo creo que si algo nos debe llevar este debate es que más que nunca necesitamos tener visiones de futuro sobre a dónde va el mundo, los elementos cómo nos pueden afectar y cómo la sociedad en su conjunto se sienta a conversar de este elemento de la productividad. Creo que es uno de los temas que donde realmente está la pista de las soluciones. El tema de la productividad es fundamental. Cuando me dicen
que los obreros nuestros tienen el 50% de los trabajadores de la productividad de los países del norte, eso me preocupa. Porque en la productividad está la capacidad de crecimiento. Y en la capacidad de crecimiento podemos mejorar a largo plazo los salarios. O economías estancadas. Entonces yo creo que ahí, esta reflexión es simplemente para dejar constancia de preguntas más que de respuestas y que de alguna manera están arriba de la mesa. Y voy a terminar con una reflexión. Me acuerdo hace muchos años, estando una vez haciendo unos cursos en París, abrió un profesor, Leontiev, que muchos de los que conocen en materia económica fue uno de los grandes pensadores del siglo pasado. Y me acuerdo que en aquella época, donde estos temas todavía no se ponían con estos ribetes, le preguntaron qué pensaba en cómo resolver el tema del trabajo, y él dijo una reflexión muy simple, dice, mire, la sociedad se va a ir acomodando a estos problemas. Cuando en la Edad Media el trabajo era de sol a sol, se trabajaba de acuerdo, esa era la base, trabajaban 12 horas por día, y casi todos los días de la semana. Normal que el domingo Dios los ayudaba, pero en general era así. Después dice el trabajo de sol con la revolución socialista bajó 48 horas. Luego los ingleses la bajaron a 44. Los franceses andan cortejando con 35, 36. La reducción del horario de trabajo es un camino sin retorno. La sociedad debe prepararse para eso y ver qué significa eso en definitiva como una de las alternativas que este caballero 60 años atrás ya nos decía que era uno de los elementos con los cuales hay que contar en el futuro. Muchas gracias. Clarisa, dejaba el contador Iglesias allí casi sobre el final de su presentación el tema de la educación. Me gustaría, si te parece bien, comenzar con esto. Sí, bueno, ese es un gran tema, ¿no? Porque de ahí es donde se construye el trabajo, se construye de lo que surge de la educación de cada uno, ¿no? Y venimos de una época de grandes certezas, ¿no? De la progresión dentro de lo que es la educación formal y dentro de todo la garantía o casi garantía, ¿no? de una salida laboral si seguíamos los pasos que se nos iban marcando. Y bueno, creo que mi generación es un poco la que viene a descubrir que ya no es tan así, que ya seguir los pasos predeterminados no necesariamente garantiza una salida laboral, o por lo menos la salida laboral que uno se imaginaba que iba a tener cuando empezó la carrera. De hecho, entre empezar y terminar una carrera, hoy en día el mundo cambia tanto que a mí me ha pasado mucho, ¿no? Yo que me recibí licenciada en comunicación social y me especialicé en todo lo que es marketing digital, creatividad e innovación, y me ha pasado muchísimo dentro de un curso de marketing digital tener estudiantes o recién graduados o jóvenes profesionales que venían de terminar la carrera, salían al mundo laboral y se les pedía algo que la carrera no se los había dado, ¿no? O sea, de hecho la mayor demanda no estaba cubierta por eso y venían de recibir su título, ¿no? Qué frustración le puede generar a uno que pensaba que salía a comerse el mundo y de repente le falta una pata muy importante. Entonces me parece fundamental, obviamente, que las instituciones de educación formal sean mucho más flexibles de lo que actualmente son. Es difícil a veces en un entorno institucional, burocrático, ¿no? Hacer cambios con la velocidad que lo requiere esta realidad, pero hoy en día es más que necesario que año a año se revisen las currículas y se revisen los contenidos que se están dando y los objetivos que se tienen para esos contenidos. Y después, bueno, juega mucho también el camino individual de cada uno. En el futuro, digo actualmente, pero también de cara al futuro, nos estamos alejando de las especialidades, de las especializaciones como predeterminadas para abrir la cancha a perfiles cada vez más diversos. O sea, cada vez se valora más en el mercado que uno tenga un perfil único. En mi caso, bueno, además de comunicación y marketing y tecnología, también me formé en lo que es la filosofía del yoga, tengo también formación en música, y bueno, y esas cosas hacen que claramente mi perfil no sea muy fácil de encontrar en otro lado. Entonces, se pone cada vez más en énfasis en que, bueno, cada uno
sí busque una base, pero que sobre eso construya, sobre todo relacionado a los temas que a cada uno le apasionan. Porque creo que también el tema ¿no? de la productividad y del compromiso quizás en el trabajo recae mucho en, bueno, si a uno realmente le apasiona lo que está haciendo, le interesa lo que está haciendo, ve un significado más allá de cobrar a fin de mes, o digamos, cuando el fin último es solo el dinero y la supervivencia o el consumo, digamos, las cosas rápidamente caen, ¿no? Cae la motivación, cae la calidad del trabajo, cae la calidad de vida en general. Entonces el énfasis está en eso, en que cada uno vaya haciendo su camino personal basado en lo que le apasiona y basado en la circunstancia personal. Yo trabajé muchos años en publicidad y ahora pasé a educación y bueno, también eso implicó para mí descubrir cosas nuevas, que está buenísimo porque a uno lo mantiene muy alerta, lo mantiene siempre en la búsqueda, que es uno de los paradigmas de esta época, somos siempre principiantes. Una anécdota, ¿no? Muy breve, pero el otro día hablando con mi padre, que vive en Argentina, no soy argentina, y ya me dice, no, tengo una pregunta rápida, porque se me desconfiguró el Chromecast, que el teléfono, que la app, que si la tengo que bajar. Y digo, mira, papi, yo la verdad no tengo ni idea, porque vos tenés Chromecast y Android, yo tengo Apple TV y iPhone, o sea que claramente no sé de qué me estás hablando. Lo único que quería yo es, bueno, googlearlo o sea, sé cómo buscar la solución, pero no sé todo, ¿no? Y cómo esa diferencia de perspectivas entre las generaciones, de las generaciones anteriores, pensando, vos sabés de tecnología, entonces esto ya lo sabés. Y no, en realidad lo que aprendió nuestra generación es a que hay que estar siempre en la búsqueda y siempre tratando de buscar soluciones. Entonces, de una perspectiva más básica, también la educación debería enfocarse cada vez menos en la información, en la transmisión de recetitas, ¿no? Y cada vez más en fomentar la creatividad y la búsqueda constante de esas nuevas habilidades conforme a uno le va cambiando la vida. Y bueno, y la otra, digamos, la otra perspectiva dentro del futuro del trabajo es también no tener todos los huevos en la misma canasta. Que esto también ayuda el tener un perfil diversificado, a decir, bueno, no apostar todo a un solo trabajo de 8 horas como también era la tradición, sino estar diversificado, entonces de pronto, ¿no? con esa volatilidad que hay de que Uber, hoy tenés trabajo, mañana no sabés, esa diversidad de perfiles te permite también tener una diversidad de trabajos que te permita como prender y apagar esos interruptores conforme va cambiando la realidad y no que sea blanco-negro, ¿no? Hoy tenés un trabajo full time y mañana no tenés nada. Es un poco por ahí, por lo menos mi perspectiva. Gracias. Por favor. No sé si notaron que durante este bloque aproveché para pegarme una afeitada, dejé patilla. ¿Viste? Patilla da una cosa, camisita cerrada, no se nota, pero perfume. Dejamos la educación y nos concentramos ahora en la mirada de una joven sindicalista sobre el futuro del trabajo, Abigail Puig. Es una joven integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, con importante trayectoria en su gremio, en su sindicato, en FUESI, la Federación de Trabajadores de Comercio y Servicios, que precisamente creo, Abigail es una de las que más se ha sentido ya impactada por lo que es el trabajo del futuro, las nuevas tecnologías. Sí, en realidad ya estamos experimentando nuevas modalidades de trabajo desde hace un tiempo a esta parte, pero amén de eso, en realidad desde el movimiento sindical estamos como empezando a replantearnos nuestras formas hasta de organizar sindicatos y de cómo acercarnos al nuevo mundo de las tecnologías, a los nuevos trabajos y también en cómo generar condiciones con todos los actores, tanto del empresariado como del Estado, para garantizar las mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros en FUESI mayoritariamente estamos teniendo un fuerte impacto en lo que tiene que ver con el e-commerce, con inclusive la llegada de la tecnología a los centros logísticos, las cajas inteligentes, las practicajas. También estamos empezando a tener contacto con los trabajadores que desempeñan tareas a través de las aplicaciones.
Y entonces para nosotros también es algo muy nuevo y que nos requiere poner mucha idea fresca. Un sindicato muy joven que también pone otras tácticas de comunicación para llegar inclusive a la población. Ahora, nosotros en realidad mayoritariamente lo que vemos y lo que estábamos viendo, y es parte de lo que también lo expresaba Enrique, es que hay como dos posicionamientos acá. Y hay uno que es realmente pesimista, que creemos que también tiene que ver con un tema de desconocimiento, ¿no? O con la visión tradicional que nosotros siempre tuvimos del trabajo, de los grandes centros de concentración de los trabajadores, del trabajo asalariado como tal, con determinadas características. Y después otra visión que está más vinculada a las nuevas generaciones que adoptan estas nuevas modalidades de empleo, ya las incorporan de tal forma que en realidad hay como un quiebre generacional que inclusive creo que hasta yo estoy en ese quiebre generacional y tengo 33 años, pero que nos genera mucha cosa. También nosotros lo que estamos viendo es que si bien puede haber una posibilidad, y de hecho hay datos o hay escenarios que nos plantean la destrucción de puestos de trabajo, nosotros entendemos de que en Uruguay, inclusive a través del diálogo social con todos los actores involucrados, se pueden generar condiciones para repensar las políticas de empleo, para ver dónde realmente va a tener impacto y cómo generar, más allá de la educación formal, la capacitación profesional para los trabajadores que tal vez están en esos lugares y perderían sus puestos de trabajo, y también para aquellos trabajadores que actualmente están fuera del mercado de trabajo y que en realidad ahora comenzamos a tener nuevas modalidades. Y nos han pasado algunas experiencias, nosotros incluso hace 2 semanas fuimos convocados por una de las nuevas aplicaciones que se instalaron en el país, que fue algo que nosotros lo recibimos muy bien. Ellos instalaron su aplicación, una aplicación en base a deliveries, pero vinculado al supermercadismo, a farmacias, a todos esos grupos que también incluyen el sindicato en el que estoy, y ellos se juntaron rápidamente antes de instalarse en el país con actores de gobierno, con las cámaras empresariales y, increíblemente, porque es algo que no es muy común, también nos convocaron a nosotros para explicarnos cuáles eran sus perspectivas, cómo ellos se manejaban a nivel de América Latina, con qué grupos económicos trabajaban, porque también el tema de las multinacionales es algo que acá de un tiempo a esta parte también se ha instalado muy fuerte, y a nosotros nos quedó mucha información. El punto es si nosotros, como movimiento sindical, si los empresarios, si el Estado, estamos dispuestos, amén de las diferencias que podamos tener, amén de las perspectivas que nos podamos trazar, a entender cuáles son nuestros roles, a tal vez desaprender algunos aspectos que venimos arrastrando para poner muchas ideas y mucho pienso en cómo mejorar la vida de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Porque si esto de las nuevas tecnologías, de la robotización, de la inteligencia artificial en realidad no genera el desarrollo humano, y nada más en realidad lo que genera y sigue generando es la concentración del capital en unas pocas manos, no va a ser nada bueno. Entonces tal vez es más bien por ahí lo que nos está ocurriendo. Yo creo que tal vez puede haber una posición que nos diga de que estamos un poco como demorados en algunas discusiones. Pero yo creo que lo podemos acompasar si solo si en realidad nos ponemos mayoritariamente de acuerdo en cómo serían las políticas orientadas a los trabajadores, en cómo fortalecer la capacitación de los trabajadores actuales y en cómo generar mejores condiciones para las generaciones que ya vienen con todo esto incorporado. Muchas gracias, Abigail. Cerramos nuestro segundo bloque. En el tercero vamos a dar espacio a preguntas de los espectadores, quienes han estado acompañando este seminario.
en la tanda me llama Pepe Sena y me dice, la barba que han dado, las patillas no están dando, y me afeité rápidamente. Aquí estamos para dar paso a las preguntas de los presentes en el seminario. Enrique Iglesias va a contestar sobre las perspectivas de desarrollo y crecimiento, cuáles son las fuerzas del crecimiento en nuestro país y en el mundo. Cuando el país hizo su primer plan de desarrollo, ya en el año 65, no teníamos imaginación de dónde iban a salir las fuerzas del crecimiento en los años siguientes. Ciertamente que no éramos capaces, por ejemplo, de anticipar la enorme expansión del área agrícola del país. No imaginamos el arroz, no imaginamos la cebada, la soja, no se imaginaba sobre todo la forestación. Todo eso fue una amplia, es decir, puntales de crecimiento que fueron apareciendo a partir del acercamiento a las realidades, y los impulsos en muchos casos nos venían del exterior. Tampoco éramos capaces de ver que los servicios podían llegar a ser el 30% del Producto Nacional, nunca lo hubiéramos imaginado, y que la industria iba a perder valor relativo y que el agro también. Y no imaginamos tampoco que esos servicios tuvieran, además del turismo, que es una gran fuente de servicio nacional, los servicios profesionales, que hoy son una realidad. Todo eso que vemos en el museo, por ejemplo, sus edificios, son todos servicios profesionales. En este momento estamos exportando 300 millones de dólares de servicios al exterior de asesoría, que en general somos el producto per cápita más alto de América Latina. Es decir, y eso surgió un poco por lo que tú decías, con la dinámica. Mucho de esto hay incentivos que vienen de afuera, pero hay también dinámica de la gente joven que se ha ido sumando. Es decir, que es imposible hoy por hoy poder discernir la variedad de actividades por las cuales pueden fluir las oportunidades de empleo. Son muchas. Yo creo que en este momento, por ejemplo, si yo tuviera que decir cuáles, yo apostaría mucho a continuar en el área de los servicios. Yo creo que en algún momento Uruguay tendrá que explotar más todavía lo que es su posición logística en el sur de América Latina. Yo creo que el área alimentaria en particular, a mí me parece increíble que no hayamos ido más lejos en esta materia. Y yo creo que, yo hablaba el otro día con algunos amigos de qué importante sería, con los trabajos que hay de investigación de INI y otra gente, entrar a fondo en esa que es un área pendiente para un mundo consumidor de calidad como va a ser el mundo asiático. Ahí tenemos un impacto importante. Pienso también que en esta materia se abren otros campos que puedan aparecer también en el área de los servicios y que somos incapaces de anticipar en este momento, pero hay uno en particular que a mí me llama la atención, porque ya tener muchos años. Yo recuerdo que en algún momento nosotros fuimos uno de los puntales, uno de los sectores de mayor desarrollo del Teatro Nacional. Ustedes han visto lo que significa hoy en el mundo la industria del entretenimiento. Yo creo que es muy buena idea esto de hacer ante la arena, porque esto puede estimular esto. Y yo cuando veo, por ejemplo, que en este momento nosotros tenemos actividades y seriales que vienen de Venezuela, de Colombia, de México, y no veo de Uruguay, vaya mucha pena, porque nosotros hace 40 años éramos los líderes del movimiento teatral, no sé, ¿y por qué? No sé, la verdad que no tengo idea por qué no salen de aquí seriales también. Y si ustedes han visto, siempre pongo el ejemplo de una película, vean ustedes una película, esperen hasta que llegue a fin, y después que eso un ratito y vean las decenas de gente que ha trabajado en la película, la capacidad de empleo que genera la película. Es decir, que las posibilidades son muchas que están arriba de la mesa, y detrás de ellas está, por supuesto, la educación. No solamente la educación básica de valores y el conocimiento que debe tener todo uruguayo para ser un buen ciudadano, sino cómo se pueden abrir pistas que de alguna manera puedan apuntalar ese tipo de nuevas iniciativas, que es un poco eso enseñaba en el caso de las máster, que son una forma de acercarse a ello. De manera que yo creo que somos incapaces de poder anticipar las puertas, pero habrá puertas. Y como digo, se están abriendo puertas desconocidas. Nosotros hemos abierto puertas inimaginadas hace 50 años y creo que esas puertas habrá hacia el futuro. Yo le agradezco que haya hablado de la bioética, gran tema, y hablado del medio ambiente, todos son elementos que están. Y luego,
Algo en la que, por ejemplo, yo estoy vinculado ahora personalmente, que me estoy ocupando al final del tema de los mayores, lo que significa la gran demanda de empleos para la atención de esa tercera edad, que es un tema que reclama todo tipo de servicios, de los servicios médicos, servicios de compañía, servicios de entretenimiento, en fin. Entonces, de alguna manera, el campo es muy vasto. Yo creo que no hay que... Yo, en general, me acerco a la teoría optimista, en general. Yo creo que la manera va a encontrar la salida. Lo que sí me preocupa que en el aprovechamiento de eso que viene, nuevamente los que son desarrollados nos sacan ventaja. Puede ser porque tienen es decir, parten de posiciones de aprovechamiento mucho más altas que las que tenemos nosotros. Nuevamente, esto hace que toda esta dinámica puede profundizar la desigualdad. Esa es mi preocupación. Puede profundizarla, pero cuando uno ve las actividades que se están haciendo en otras partes, me doy cuenta lo lejos que estamos de poder acercarnos a ellas. Es decir, el tema de la desigualdad en el futuro sigue siendo un gran desafío para la humanidad. Esa es la preocupación. Los nuevos trabajadores, acostumbrados al trabajo en solitario, vienen con otra cabeza. La pregunta será entonces apuntada a cómo encarar a esos nuevos trabajadores e incorporarlos al movimiento sindical, tal vez con un nuevo sindicalismo. Bueno, en realidad nos falta mucho empuje colectivo en el sentido de que cada rama de actividad está analizando el impacto que se está dando, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, a nivel de FUESIS, lo que hemos intentado, y además de que nuestro movimiento sindical es un movimiento sindical también internacionalista, que está en contacto permanente con las organizaciones sindicales de la región y del mundo, de informarnos y también de tomar lo mejor de las experiencias de ellos para poder estar al tanto de cómo manejarnos. En lo particular, con FUESIS, nosotros lo que intentamos de la federación fue generar un espacio donde se hiciera un proyecto, ¿tá?, para poder capacitar a los trabajadores y a las trabajadoras, y eso también fue presentado tanto a la Cámara de Comercio como a el INEFOP para, en una primera instancia del proyecto, hacer un sistema de investigación. En una segunda etapa también diseñar la capacitación que vamos a desarrollar. Y así sucesivamente ir de forma gradual. ¿Cuál es el tema mayoritariamente que tenemos? Es que, yo insisto con eso, es un sindicato muy joven, pero al mismo tiempo, en realidad, tenemos trabajos muy tradicionales de atención al público, de venta directa, de un montón de modalidades que para nosotros son comunes. Y bueno, y nos ejerce un desafío importantísimo. Amén de eso, hay determinados sectores de la población a los cuales prestar mucha atención, como ser la población joven, que en Uruguay incluso sigue teniendo un gran porcentaje de desempleo, de cómo en realidad se van a ir mejorando las condiciones. A nivel de la mujer también, que el desempleo también es un porcentaje un poco más alto. Ahí en realidad hay una cuestión para revisarnos también en las nuevas modalidades de empleo, si estas en realidad favorecen al desarrollo. Por ejemplo, el trabajo de la mujer también está muy vinculado tal vez a los cuidados, a las ventas, entonces hay que repensar un montón de políticas en ese sentido. Pero más o menos iríamos en esa zona y bueno, y también es un poco de ensayo y error, porque aún no podemos hacer determinados aterrizajes de algunos efectos que se están dando en este último tiempo. Entonces, por eso en realidad es rápidamente ponerse a trabajar en el tema y ver cómo podemos acompasar ese desarrollo. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué pone cada uno de los actores para propiciar un nuevo esquema, una nueva realidad en el nuevo trabajo? Cada uno, y además el rol particularmente importante del gobierno desde las políticas públicas. Hay que mirar el futuro en todo lo que significa y qué márgenes tenemos de autonomía en ese futuro, porque somos parte del mundo. Entonces, a ver, ¿en dónde le entramos con márgenes? Ahí yo creo, lo que siempre he dicho, que ser chico no es mal negocio, a los efectos de lograr la mejora social. Y si no, miren ustedes,
los países donde está floreciendo mejor democracia, crecimiento, vienen los países nórdicos, los países chicos de Europa, y ser chico es mejor. Hay que aprovechar la calidad del tamaño. Ahora, por lo tanto, yo no tengo ningún comentario adicional, yo creo que tiene una razón. Creo que tenemos que, en lo que sí me gustaría es que pudiéramos, a partir de la visión del mundo, tratar de desmitificar ciertos conceptos que a veces quedamos atrapados por estereotipos, por conceptos que tienen que adquirir una nueva dimensión. Y voy a mencionar 2 o 3, por ejemplo. Tenemos que hablar seriamente de qué es la innovación, porque muchas veces puede pensarse que innovación, emprendedurismo, que todo ese tipo son palabras que tienen una componente regresiva o elitista. No, la innovación parte en todos lados, es decir, a todo nivel. Yo creo que con productividad, para mí el concepto de productividad es una cosa que es más, incluso ahora fin de semana tenemos una pequeña reunión con un grupo de gente para discutir. Hay que hincarle al diente estos conceptos, yo diría, y el sector sindical como el sector empresarial tienen que repensarlo, qué significan en la nueva forma de ver el mundo. Sin ningún preconcepto, pero revisar un poco el sentido y ver cómo lo podemos incorporar a las visiones políticas o sociales que pueda tener cada uno. Yo creo que, por tanto, no tengo ninguna... Ahora, lo que usted decía respecto a cómo hacemos, que podemos encontrar en una sociedad con un sector alto, con altísimos niveles de ingresos, que tiene máster, y un sector residual de gente que está, el que va sobrando, va a cuidar a los mayores, se va a atender. Es un tema ese. Es decir, la única alternativa es que como el estancamiento de la población se va a mantener, va a buscar que haya una cierta escasez, que haya una demanda de trabajo en todos los sectores que hagan que suba el salario de todas las capas sociales. Es la única alternativa, pero el peligro existe. Fíjense, ese peligro lo tenemos nosotros. Imagínense los países que tienen las tasas. Nosotros tenemos una tasa de pobreza del 7%, América Latina tiene una tasa de pobreza del 29%. Que no es poca cosa, ¿no? Entonces, los temas se hacen bastante más pero yo invitaría simplemente a que todos estos temas reflexionarlos en qué significan en las perspectivas del mundo que se viene y tener sobre eso una posición. Analizando el presente para dilucidar cuáles son las perspectivas del mundo que se viene. Ustedes saben que me gustó esto, ¿eh? Me parece que me les quedo acá, en la mesa. Y a ustedes los invitamos para un reencuentro con Encuentro Central el próximo viernes por TNU a las 9, como siempre.